Seguimos con la carta a Santiago. Y el título es Las obras siguen a la verdadera fe. Y acompáñenme rápidamente ahí en su Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 14. Cuando hayan llegado ahí, digan amén, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, y hace una pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta, ¿verdad? Y bueno, algo que podemos ir viendo en esta carta y que hemos estado estudiando es que el apóstol Santiago sigue hablando a la iglesia en aquel entonces. Y no olvidemos que la iglesia, hermanos, estaba pasando un tiempo de persecución. Estaba siendo perseguida a causa de que el emperador Nerón había mandado incendiar a Roma. ¿Y qué es lo que había pasado? En aquel entonces, como los romanos se dieron cuenta que Nerón había incendiado Roma, algunos, ¿qué hizo Nerón? Le aventó la culpa ¿a quiénes? A los cristianos, y ahí empezó lo que es la persecución. Entonces ellos, pasando en medio de situaciones, de dificultades, de situaciones, sin casa, sin trabajo, con mucha necesidad, Dios habla a la iglesia y empieza a hablarles también en esta parte, en el capítulo 2, ¿no? Que si ellos decían creer en Dios, que se tenía que ver por sus ¿qué? Por sus obras, por sus acciones. En medio de toda situación que estuviera pasando la iglesia, Dios estaba hablando. Y vámonos ahí al versículo 14. Santiago dice: hermanos míos, aquí hace dos preguntas Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando Santiago habla y dice hermanos míos, ¿qué está haciendo? Se sigue identificando ¿con quién? Con sus hermanos. Santiago sigue identificándose con ellos. Ahora, esas dos preguntas que hace Santiago, es bueno que nosotros las apliquemos a nosotros, ¿sí o no? Para que veamos qué vamos a responder. Entonces diríamos: ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno afirme que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? De nada nos sirve, ¿verdad? ¿De qué nos va a servir si afirmamos que tenemos fe, pero no tenemos obras? De nada sirve. Y la otra pregunta también podríamos hacérnosla: ¿puede una fe así salvarnos? No, no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia nos habla en Romanos 3:28 y enseña que el hombre es justificado por la fe. Dice así Romanos 3:28: concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras ¿de qué? De la ley. Pero aquí Santiago está diciendo que la fe es justificada, ¿por qué? Como que se ve una contradicción, ¿no? Pero en realidad no hay una contradicción. Cuando dice que la fe es justificada, quiere decir que es demostrada, es genuina. ¿Por qué? Por las acciones, por las obras. Lo que sucede es que Santiago, fíjense bien, está mirando una cara de la moneda llamada fe. Eso está haciendo Santiago. ¿Y Pablo qué creen que hace? Mira ¿qué? La otra cara. En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe y Pablo explica el lado pasivo de la fe. Ahora, Pablo se está dirigiendo en ese entonces al judío que busca obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios. A este Pablo le dice, no son las obras las de la ley, sino la fe en Cristo la que trae ¿qué? Salvación. Y hoy nos queda bien claro, ¿no? No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Por el contrario, fíjense bien, Santiago dirige sus observaciones a aquellas personas que dicen que tienen fe, pero no la ponen ¿en qué? En práctica. Eso es lo que está haciendo Santiago, porque muchos estaban en la situación, estaban en la problemática ahí metidos y decían creer en el Señor, pero en medio de la situación, ¿qué crees? Algunos estaban echando para atrás. ¿Y cómo creen que decían? No, pues ya no juego, ahí nos vemos. No, con sus acciones, con sus obras, estaban ¿qué? Demostrando que estaban retrocediendo. ¿Sí? Eso es lo que estaban demostrando. Entonces, la verdadera fe en Dios, hermanos, por medio de Jesucristo, es una certeza que fluye desde nuestros corazones. Y esa certeza se traduce en nuestra obediencia a la palabra por amor ¿a quién? A Dios. Y también por amor a nuestro ¿qué? Prójimo, hermanos. ¿Sí? Esa es la verdadera fe. ¿Sí? Es una certeza en el corazón que se traduce en nuestra obediencia a la palabra por amor a Dios y a nuestro prójimo. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que ir empezando a darnos cuenta cómo está nuestra fe. Sigamos con el versículo 15, porque nos va a marcar una ilustración el apóstol Santiago. Dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y hace la pregunta, ¿de qué aprovecha? De nada. Ahora, en esta ilustración, ¿qué es lo que nos deja ver el apóstol Santiago? Que la fe y el amor tienen que ir ¿qué? De la mano, juntas. La fe y el amor. Si yo me digo ser creyente, hijo de Dios, cristiano, entonces mi fe en Cristo tiene que ir de la mano con el amor a Dios y a mi ¿quién? A mi prójimo. Porque si no, de otra forma, entonces voy a tener que hacerme yo mismo la pregunta, ¿qué tipo de fe tengo? Porque al poner la fe en acción, fíjense bien qué es lo que sucede. Si yo estoy poniendo esa fe en acción, siendo movido por el amor de Dios, o sea, por la palabra, ¿sí? Esta fe en acción le da la oportunidad de ver y comprobar la calidad de nuestra fe, que la calidad de nuestra fe es el amor a otros, ¿sí o no? Si yo pongo esa fe en acción por medio del verdadero amor que es la palabra de Dios, los demás se van a dar cuenta, ¿sí o no? Y ellos van a empezar a darse cuenta que mi fe está fundada en ese amor verdadero. Porque yo puedo fundar mi fe en un amor falso, a mi manera, a como yo pienso, a como yo quiero, pero la fe debe de estar fundada en el amor verdadero que ¿quién es? Cristo, ¿no? Dios mismo. Ese es el verdadero amor. Ahora te estoy hablando de un amor sacrificial, no de un amor que aquel te doy para que me des. No, ese amor sacrificial, yo te doy sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Ese es el verdadero amor, hermanos. Y eso se tiene que ver en tus obras, en tus acciones, ¿sí?
Y ahí ahí nos vamos a dar cuenta si mi fe verdaderamente está fundamentada en la palabra de Dios o está fundamentada en cómo yo pienso y cómo yo siento y cómo yo creo. ¿Por qué? Porque verdaderamente la Escritura nos habla bien claro. Y acompáñenme a Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3:16. Dice así, fíjense, muchos conocen al apóstol Juan y lo renombran como el apóstol de ¿qué? Del amor. Pero bueno, tuvo que haber pasado ciertas circunstancias para que él haya hablado esto de parte de Dios, ¿sí? Un hombre inspirado por Dios para hablar esta parte. Dice, en esto hemos ¿qué? Conocido el amor. ¿Se incluye Juan, sí o no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida ¿por quién? Por nosotros. Cuando dice Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio en la cruz. Él vino a poner su vida por nosotros. Ahora fíjate lo que dice Juan, incluyéndose, también nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quiénes? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de ¿qué? Y de verdad. Ese es el motor que mueve la fe, el amor. De verdad, en serio, no hay amor más grande que el aprender a dar tu vida por los demás. Y el aprender a dar tu vida, así te lo digo, mira, en el transcurso de la semana, Dios nos pone y nos trae a la mente recordándonos a cierta persona, sí o no. Ahora la pregunta, yo hago esta pregunta y se queda ahí en el aire, no me la respondas. ¿Le has hablado o has ido a verla? ¿O a verlo? ¿O has estado orando por él o por ella? Porque si decimos que creemos en Dios y que lo amamos, pues se tiene que ver reflejado también en la otra parte, ¿no? En mis acciones. Y ese es el amor. ¿Por qué? Porque tal vez te esté pasando una necesidad. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pues darte a la tarea. Tienes que ser movido por el Espíritu Santo a lo que Él te está inquietando a que tú hagas y vayas a ver qué necesidad tiene. Pero es Dios moviendo a quién, al creyente. ¿Para qué? Para que su verdadera fe se muestre en sus obras. No hay amor más grande que el dar su vida por los demás. Eso lo dice Juan 15:13 para los que anotan. Esto en verdad, yo les pregunto, el aprender a dar tu vida por los demás es provechoso delante de Dios, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Es de buen provecho delante de Dios. Pablo también nos exhorta en esa parte, ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Acompáñenme ahí, por favor. Gálatas 6:10. Dice así: así que, según tengamos oportunidad, medio hagamos bien a todos. ¿No dice así la Biblia? Ah, caray, entonces me equivoqué, ¿verdad? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Al pastor nada más, ¿no? ¿Cómo ven? A todos, hermanos. Y mayormente a los de la familia ¿de quién? De la fe. Aún de los que no son creyentes, también tenemos que aprender a hacerles el bien. ¿Y cómo les haces el bien? Bueno, dependiendo la circunstancia o la situación que Dios te presente, entonces tú tienes que aprender a aplicar la palabra sabiamente para esa circunstancia o esa situación. Les haces un bien llevándolos, dándoles el consejo de la palabra para que se ordenen sus mentes, ¿sí o no? Y ellos deciden si lo toman o no, al final de cuentas. Aquellos que no conocen al Señor.
Ahora, con los de la familia de la fe, ¿te has enterado de alguna necesidad de tu hermano o de tu hermana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos siendo movidos por el Espíritu Santo? ¿Y te das cuenta que Dios te ha estado supliendo y te ha estado dando para que des? Porque al final de cuentas lo que tienes, ¿de quién es? De Dios. ¿Sí? Ahora imagínate a la iglesia, a la primera iglesia en esta persecución. Santiago veía esa situación, ¿sí o no? Y en vez de estarse agarrando lo suyo cada quien, el egoísmo, ¿qué tenía que hacer cada uno? Dar, soltar. Ahora, de acuerdo a como el Espíritu Santo te vaya llevando y te vaya guiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos por ahí que te dicen, no, pues vende tu casa y lo que tengas, pues ofréndalo a la iglesia, ¿no? Eso se llaman falsos maestros. Y si no es que pues también son lobos, ¿no? Tenemos que aprender a ver esa parte, pero más adelante vamos a ir conociendo todo eso. Entonces, hermanos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Aprendamos a hacerle bien a todos. Y mayormente a los de la familia ¿de quién? Ahora, si yo no estoy practicando eso, es porque algo está pasando en mi corazón. Déjame comentarte que el amor de Dios hace cambios completos, no a medias. Pero si no he tenido esos cambios, es porque no le he permitido a Dios que haga su perfecta obra de amor en mi vida. Y es necesario rendirme a Dios completamente, ¿sí o no? Necesitamos rendirnos. Hace rato la alabanza decía, ayúdame, Señor. ¿Lo cantamos con todo nuestro corazón que nos ayude? ¿Verdaderamente está esa convicción de ese clamor de ayuda? Ayúdame, Señor. Es necesario reconocer y aceptar ante el Señor mucho de nosotros mismos. ¿Cuándo hay mucho de nosotros mismos? No, es que yo tengo el sueño de hacer esto y esto, y yo tengo mis planes de hacer esto y esto y lo otro, y mi trabajo y mi casa y mi. Pero la realidad es que al rendirme al Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero mis planes. Quiero que sus planes se hagan realidad. ¿En dónde? En mi vida. Señor, haz tu voluntad en mí, Señor. Ayúdame, Señor. Yo necesito que cambies mi vida. Y bueno, para eso vamos a tener que entrar en una serie de procesos, ¿no? Donde el Señor va a tener que tratarnos. Y es bueno el Señor, porque aún en medio de ese trato está ahí Él. Está perfeccionándonos, está afirmándonos, nos está estableciendo como la iglesia que somos de Él, la novia. Porque Él viene por una iglesia pura, santa, limpia, sin mancha. Y si yo se lo pido, ¿qué crees que va a hacer Dios? Pues me va a tomar la palabra, hermano. Dios va a hacer eso. Él va a hacer que sus planes se cumplan en mi corazón, en mi vida. Y que yo anhele lo que Él quiera que yo haga. Pero para eso necesito decirle con todo mi corazón, ayúdame, Señor. Necesito que me ayudes. Muchas veces tenemos la oportunidad a veces de estar ayudando al prójimo, cuando te enteras que a lo mejor no tiene ni para lo necesario, ni para comer. ¿Y qué hacemos? Nada más, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y no es así, hermanos. Si tú entiendes que todo lo que tú tienes no es tuyo, vas a aprender a soltar. Es más, te voy a decir algo, la silla donde tú estás no es tuya, es de Dios. Pero si no entendemos que lo que tenemos no es nuestro, no vamos a aprender a ser dadores. Y Dios quiere que nosotros aprendamos esa parte.
Porque de esa manera también se va a manifestar nuestra fe, que está confiada en la palabra. Porque dice que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y estoy mostrando mi verdadera fe, ¿sí? Pero Santiago nos manda a otra parte. Vámonos a Santiago 2:17, por favor, regresamos ahí. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿qué? En sí misma. Santiago empieza a hablar ahora de una fe muerta. Y a veces como creyentes proclamamos el evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada las necesidades de los oyentes. Porque podemos ir y predicar el evangelio. Es más, podemos ir y llevarle una palabra a algún hermano que está en necesidad, pero si no le damos para su necesidad, ¿de qué sirve nuestra fe, hermanos? De nada. De nada va a servir. Y muchas veces hablamos a la gente acerca de la salvación y nos olvidamos de que la gente, cuando verdaderamente está empobrecida, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, ¿sí o no? Ahora, si yo estoy supliendo eso, entonces ¿qué sucede? Entonces estoy mostrando mi verdadera fe. Y el evangelio se vuelve algo relevante. Es necesario, hermanos, que la palabra y el hecho vayan juntos. Es decir, que la predicación del evangelio vaya acompañada ¿de qué? De la acción. A eso se refiere Santiago. La fe tiene que ser demostrada por medio de un cuidado y preocupación amoroso, para que no sea una fe que esté muerta. Y es cierto. Si no hay esa parte, nosotros lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos, creyendo y diciendo que tenemos fe, pero no está la otra parte, la acción. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a comentar algo que ayer pasábamos nosotros, y fue una gran bendición recibir la palabra de Dios. Y se estaba estudiando junto con otros pastores lo que es el buen pastor y lo que es el asalariado. Y créeme de veras que está bien tremendo. Es cuando te metes a escudriñar las características de un pastor que Dios pide, que el ejemplo a seguir es Jesús. Él es el buen pastor. Y las características, ¿no? Su vida da por las ovejas, ¿sí? Y todo lo que está pidiendo Dios a los pastores. Pero te das cuenta de las características del asalariado y dice que es aquella persona que no tiene interés por hacer las cosas con compromiso, con responsabilidad delante de Dios. Ese es un asalariado. Y bueno, pues a nosotros los pastores nos pega, ¿verdad, pastor? Que sí. Porque Dios nos exhorta a que tengamos cuidado en qué posición andamos como pastores. Y también ahí es donde tenemos que estar mostrando nuestra fe, que sea verdadera, que no sea una fe falsa, que vaya de la mano, ¿sí? Por medio de un cuidado, de una preocupación amorosa, para que no sea una fe que esté muerta. Santiago, fíjense, no está sugiriendo yo pueda obedecer yo pueda obtener la paz. Porque algunos piensan eso, que por medio de actuar y de hacer, yo puedo tener esa reconciliación con Dios, esa paz, pero no es así. Al contrario, Él enseña que las obras fluyen de un corazón que está en paz ¿con quién? Con Dios. Que esas obras que tú haces siendo movido por el Espíritu Santo y por la palabra que viene a tu mente recordándote, fluyan. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación con Dios. Eso demuestra, eso da una certificación de que tu fe es verdadera. Pero si tú no eres movido por eso, pues entonces sí teníamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos delante de Dios? Y sigue hablando Santiago en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago, fíjense bien, hermanos, se refiere a dos personas, una que está afirmando que tiene fe pero no tiene obras,
y otra que insiste que tiene obras, pero carece ¿de qué? De fe. Ahora, no hay una división entre la fe y las obras, no, hermanos, van de la mano. La verdadera fe no puede existir separada de las obras, y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. O sea, ¿ven cómo va de la mano? Se une, hay unidad. Aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que para nosotros tenemos un gran desafío. ¿Por qué? Porque Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis o por lo que yo hago. ¿Sí? Si una persona, fíjense bien, dice tener fe, pero sus obras demuestran lo contrario, entonces la fe no ha echado raíces en el corazón de esa persona. Y dicha fe no llega a ser nada más que palabras que huecas y estériles, sin fruto. No hay fruto. Ahora, Santiago, fíjate, nos está desafiando a que nosotros mostremos una verdadera fe sin obras u obras aparte de la fe. No se puede. No podemos nosotros mostrar una fe sin obras, ¿sí? O las obras sin fe, no se puede. El Hijo de Dios no puede mostrar eso. Tarde que temprano tiene que ser movido por el Espíritu Santo hacia llevarlo a la verdad, para que sea movido, para que sus obras sean manifestadas, que están siendo hechas en la fe verdadera. Pero también luego dice Santiago que Él mostrará su fe por medio de sus obras, es decir, por medio de su conducta, de sus frutos de santidad. Ahora, aquí teníamos que nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Cómo están nuestros frutos delante de Dios? ¿Cómo está mi fruto de santidad delante de Dios? Porque podemos hacer muchas cosas externas, pero al final de cuentas lo que Dios mira, ¿qué es? Mi corazón, ¿cómo está? Hace rato en la mañana también se hablaba de esto en la clase de santidad, y se mencionaba sobre el fruto, la santidad que Dios pide. Es decir, que en todo lo que hagamos, la fe sea el ingrediente principal, hermanos. La confianza en lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios me dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a andar de chismoso? Pues no. Voy a tener que ordenarme y mantenerme en la palabra. Y ahí estoy mostrando que mi confianza está puesta en la palabra y mi fe se está haciendo real, verdadera. Eso es lo que yo estoy mostrando. Y todo lo que haga, mi confianza esté fundada en la palabra de Dios y no sea yo que un sabio en mi propia opinión, porque muchas veces nos sentimos sabios en nuestra propia opinión, al querer resolver las cosas como nosotros pensamos o como nosotros sentimos. Y cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, nos damos cuenta que entonces no pusimos nuestra confianza en la palabra, nuestra fe en la palabra de Dios, que es verdadera. Y ahí nos vamos dando cuenta que entonces estamos tomando malas decisiones. Miren, esto es como un motor que produce poder a causa de la corriente eléctrica que fluye en su interior. Así es. Y del mismo modo un cristiano produce buenas obras cuando la verdadera fe está en la palabra de Dios y le da el poder para producir frutos ¿de qué? De santidad. Eso es lo que produce. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Estamos mostrando que verdaderamente está viniendo ese fruto de santidad. Ahora, es bien fácil decir, hermanos, que creemos en Dios, pero no todos obedecemos la palabra, ¿sí o no? Hay veces que nos damos cuenta que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo, fíjense bien. Acompáñenme a Hebreos 10:25. Y no nos vayamos a justificar con el día del niño, ¿eh? Por ahí no vayan a decir amén, ¿no?
Fíjense lo que dice la palabra en Hebreos 10:25. Si nada más vamos a poner unos ejemplos para ir viendo verdaderamente cómo está nuestra fe. Dice Hebreos 10:25, no dejando de qué, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que. Muchos dicen creer en Dios, pero si yo digo creer en Dios, tengo que obedecer lo que dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué algunos se dicen ser cristianos? O sea, aquellos que se dicen ser cristianos se sienten cristianos cadochos. ¿A qué me refiero cuando digo cadochos? Pues que cada 8 días nada más vienen a la congregación. Tú los ves y nada más los ves cada 8 días, ¿no? Son cristianos cadochos, ¿sí? Porque también tenemos el servicio de oración, ¿sí o no, pastor? Y el servicio es para la iglesia, hermanos. Fíjense, la palabra dice servicio. ¿El servicio para quién es? Aquí estamos, hermanos, para servirles a ustedes. ¿Les digo algo? Tiene como 3 semanas que nada más ha entrado una petición de oración de la iglesia. Yo digo, Señor, gracias, la iglesia está muy bien. Señor, la iglesia no está pasando problemas, no tiene nada, Señor. Ay, muchas gracias, Señor, ¿no? Pero ya cuando ves, pum, ya te llega el telefonazo, pum, está pasando esto y esto el otro, ¿no? Hermanos, el servicio a la oración es para ustedes. Miren, cuando uno viene a la oración, viene a ser ministrado por parte de Dios. También nosotros como pastores somos ministrados, porque les digo algo, vemos cómo Dios se mueve en medio de su iglesia. ¿Y qué hace Dios? Suple esa necesidad espiritual que está teniendo la iglesia en su corazón. Pero bueno, si no entran entonces peticiones de oración, pues eso habla de que la iglesia anda muy bien. ¿Para qué necesitamos venir al servicio de oración, sí o no? Yo desde mi casa oro, ¿no? Me vayan a decir, pastor, estoy orando, ¿en cuál siguen? ¿En qué petición están? No, hermanos, no es así. La Biblia dice no dejando de congregarnos. Y congregarnos no nada más es el domingo, por si muchos tienen la idea de que nada más, ahora sí que cada 8 días vengo el domingo. No, cada que Dios, porque es Dios quien está haciendo el llamado a su iglesia a congregarse. Si Dios se levanta otro día para que se congreguen, o tiene a bien levantar el ministerio de mujeres, de varones, o de algún otro ministerio en algún otro día de la semana, ¿para quién es el servicio? Para la iglesia, hermanos. El viernes hubo servicio de mujeres. ¿Cuántas vinieron al servicio? Levanten la mano las que vinieron. Las que no vinieron, pues se lo perdieron. Porque fue una bendición, de verdad, hablar de la mujer bajo autoridad. Y Dios siempre está ahí. Pero pues somos cada 8, ¿no? Cada 8 días vengo a la congregación. Y cuando ya no puedo venir cada 8 días, ¿qué crees? Nos volvemos mesiánicos. Cada mes, ¿no? Está tremendo aquí. O sea que pues no hay problema, ¿no? Pues cada quien su religión, ¿no? Se ríen de nervios, ¿verdad? Hasta el pastor le dio risa, mira. Pues es que, hermanos, de veras, en serio, sí da risa, pero les digo algo, es verdad, ¿sí o no, pastor? La verdad, hermanos. O sea, ¿qué somos? Miren, yo les digo algo, ¿qué somos? ¿Somos familia o no somos familia? Todos tenemos diferentes caracteres, diferente manera de actuar y todo, pero Dios se va a encargar de hacernos uno en Él. Así como Jesús oraba, Padre, que ellos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí, para que seamos una unidad, en un mismo pensar y en un mismo sentir con la palabra. Y ahí se va a mostrar la fe verdadera como iglesia. Si nosotros estamos en unidad aquí como iglesia, porque nada, vamos a salirnos de estas 4 paredes, Si aquí permanecemos en unidad como iglesia, como hermanos, amándonos y dejando que Dios manifieste su amor a través de nuestras vidas, eso se va a ver reflejado alrededor de nosotros, ¿sí o no? Y la gente nos ve, nos observa. ¿Tú crees que la gente que pasa allá abajo no se da cuenta que aquí es un lugar cristiano?
que aquí se enseña la palabra de Dios. Pero si saliendo de la puerta para allá nos volvemos Cher o Fiona, pues ya tronamos, ¿no? Qué buena fe, ¿no? O sea, hermanos, seamos un poquito coherentes, de sentido común. O sea, Dios nos está llamando a reunirnos como hermanos para amarnos, para servirnos unos a los otros, para que mostremos esa verdadera fe. ¿Te has acercado con algún hermano o una hermana con otra hermana? Hermana, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo te ha ido en esta semana? ¿Le has preguntado? ¿O nada más vienes y te avientas el ministerio de la silla? Ya llegué y ya me voy, ¿no? No, hermanos, no es así. Estamos aquí ¿para qué? Para preguntar, para acercar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Había visto que no habías venido, ¿tienes algún inconveniente? ¿Puedo servirte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Pero luego pensamos, no, pues me van a querer pedir algo, ¿no? No, hermanos. Mira, de verdad, a veces hasta una oración. ¿Cuántos tienen necesidad ahorita de una oración? Levanten la mano. Levántenla, o sea, seamos honestos, vamos a quitarnos la careta delante de Dios. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no se acercan al ministerio de oración? ¿Por qué, hermanos? O sea, yo estoy para servirles, para orar por ustedes, para doblar mis rodillas en mi casa y orar por ustedes y creer que Dios les va a suplir su necesidad, ya sea espiritual, ya sea almática o ya sea física. Para eso estoy, para eso Dios me ha puesto aquí, al pastor también. ¿Cuántos tienen matrimonios? ¿No tienen necesidad de consejería? Les pregunto, como matrimonios, ¿para qué está el pastor, José Luis? Para hacer su función. El Señor lo ha establecido aquí. ¿Para qué? Para que se acerquen, para que los atienda, hermanos. Oiga, pastor, necesitamos un consejo. Mire, vamos a tener que tomar una decisión con la vida de nuestro hijo. ¿Qué nos puede dar el consejo bíblico de favor? ¿Qué hacemos, hermanos? Nos sentimos sabios en nuestra propia opinión. Y eso, mira, honestamente te digo algo, eso habla de que nos falta humildad para reconocer que tenemos necesidad y que estamos unos para otros a ayudarnos. Vamos a quitarnos el qué dirá, no, ay, a ver qué dice el hermano. No nos vamos a espantar. Les digo algo, también el pastor y yo pecamos, O sea, también nos equivocamos, pero también hemos entendido que tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre, que aboga por nosotros, ¿sí o no? Así también ustedes como iglesia. Porque aún hasta en ir y pedir el consejo, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí o no? Cuando yo lo hago, estoy poniendo mi confianza en lo que dice la palabra y la estoy poniendo esa fe en acción, ¿sí o no? Y estoy agradando a Dios, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué no lo hago? Pero bueno, ahí si quieren seguir siendo mesiánicos, pues ahí me avisa nada más para que yo sepa quién es mesiánico y quién es cadocho, ¿no? Hermanos, miremos lo que dice el salmista, fíjense bien, Salmo 133, 1. Está bien fuerte este salmo. Fíjense, incluso a algunos, perdón, ¿no trae ahí el subtítulo, hermano? No, ¿verdad? En algunas Biblias, ¿cómo dice? La bienaventuranza, una bienaventuranza habla de algo dichoso, algo feliz. Entonces está hablando, dice que del amor fraternal, fíjate, ¿no? Es dichoso, es feliz el amor fraternal, ¿sí o no? Nos hace sentirnos dichosos delante de Dios cuando nos reunimos como hermanos y nos ayudamos y oramos unos por otros, ¿sí o no?
Cuando los que han venido al servicio de oración, cuando Dios está ministrando aquí a toda la congregación, a los que vienen, y está aquí Dios y el Espíritu Santo está tocando sus corazones y está fortaleciendo o está consolando, o a algunos los está exhortando, a otros los está edificando, y cuando se termina de orar y Dios de ministrar, ¿cómo quedan ustedes? ¿Felices y dichosos, sí o no? Y ahí está la escritura. Fíjense, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? La bendición y vida ¿qué? Eterna. Así es, que habitemos en armonía. No dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es ir a festejar el Día del Niño, ¿eh? No lo dice, porque yo creo que los que no quiero pensar que los que no vinieron fueron a lo mejor a llevar a sus hijos a festejar al Día del Niño, ¿no? O sea, no quiero pensar otra cosa, hermanos, de verdad, ¿no? Pero hermanos, tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? Ahora, si yo obedezco a Dios en este mandamiento de congregarme y lo hago por amor, entonces estoy manifestando un fruto de santidad. Te voy a decir por qué. Porque la verdad es que el venir a exponerme a la palabra de Dios me va a santificar, ¿sí o no? Si tú vienes aquí y te expones a la palabra de Dios, ¿te va a santificar tu vida, sí o no? Porque la palabra de Dios es santa como Él es santo, ¿sí o no? Y esto te está limpiando, te está santificando, ¿sí? Porque la Biblia dice que Jesús oraba al Padre, ¿para qué? Para que fuéramos santificados en la verdad, porque su palabra es la verdad. Ahora, ¿esto es feliz y dichoso venir a exponernos aquí, sí o no? La pregunta es, ¿por qué no vengo entonces los viernes a la reunión de oración? ¿Qué me impide? Es que llego bien cansado, pastor, usted no sabe. No, hermanos, también el pastor trabaja y yo también trabajo. Y también tenemos obligaciones y responsabilidades en nuestros hogares. También la Biblia nos exhorta a los jóvenes, no crean que nada más para la iglesia. Acompáñenme a Efesios 6:2. Efesios 6:2 y 3. ¿Qué dice? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Ahora, joven, está diciendo honra, ¿eh? Esa palabra honra habla de qué? De valorar, de reverenciar, de respetar. Eso habla la palabra honrar. La pregunta pues sería esta: ¿cuántas veces vas con tu padre o madre y le pides que te orar por él, dándole gracias a Dios por su vida y por las fuerzas que el Señor le da para que realice sus labores cotidianas y siga siendo responsables, amorosos en el cuidado de tu, aun cuando te impongan disciplina? ¿Cuántas veces lo haces, joven? Están muy serios, jóvenes. ¿Ya no les gustó o qué? No me vean así. Yo nada más les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces haces eso? Papá, déjame orar por ti. Déjame pedirle a Dios que te siga fortaleciendo. Aún les voy a decir algo de los que tienen padre que no son creyentes. Yo hoy tengo, miren, de verdad, si Dios me lo permite, hoy tengo la oportunidad de ir a ver a mi padre, porque hoy es su cumpleaños, ¿no? Y créanme, de verdad, o sea, yo le doy gracias a Dios porque sé que debo de ir a orar por él. Y no me interesa a quien me vea, ¿no? Yo voy y oro por mi padre, es mi padre, yo lo amo. ¿Sí?
Tiene bastante tiempo que no lo veo y Dios me está dando la oportunidad, si es que me permite llegar a verlo al ratito, de ir a verlo y de decirle: papá, déjame orar por ti, déjame darle gracias a Dios por tu vida, que mientras tengas vida, papá, hay esperanza de que conozcas al Señor. Pero bueno, esa es mi oportunidad, ¿no? Yo la voy a aprovechar, ¿no? Jóvenes también tienen que aprovechar. Hoy nada más tenemos un día de vida. Tienen que aprovechar la oportunidad de ir y orar por sus padres. Si sabes que tu papá no conoce al Señor, o si lo conoce, pues ora en esa dirección. Pídele a Dios que en su amor y en su misericordia, si no conoce al Señor, pues que un día lo conozca. Ora, impon las manos sobre de él. Bendice su vida. Cada que Dios te permita verlos, porque no sabes si los vamos a ver mañana o no, jóvenes. Y ahora vámonos con los padres, Efesios 6:4. Va a decir: ya se enojó, pastor, ¿no? Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación. ¿De quién? No del pastor ni del vecino, en la del Señor, hermanos, porque muchas veces escuchamos más el consejo de lo que dice el hombre que lo que dice el Señor, y ahí es donde se sale uno fuera del orden de la palabra. Ahora, la pregunta es esta: padres, ¿cómo están tratando a sus hijos? ¿Cómo los están tratando? ¿Sí? Si los tienes cerca, ¿cómo los estás tratando? Si los tienes lejos, también ¿cómo los estás tratando? ¿Lo haces con la instrucción del Señor o los haces enojar con la forma en que los tratas? Yo solo recuerdo que pues la Escritura nos dice que un día vamos a entregar cuentas de todo, ¿sí o no? Y bueno, pues sería bueno que reflexionáramos como padres, ¿no? Si lo estás haciendo con la instrucción que proviene del Señor o lo estás haciendo con la sabiduría terrenal. Es necesario hacerle ver a los hijos, fíjate, voy a poner un ejemplo, que el padre es la cabeza del hogar, ¿sí o no? Pero también la madre tiene que estar sujeta ¿a quién? Al esposo, al padre, al varón. Pero esto, ¿sabes cómo se les hace ver? Con el ejemplo. No hay otra, hermanos, más que con el ejemplo. Si tú eres padre de familia, eres la cabeza del hogar, tú tienes que estar sujeto a Cristo y obedeciendo los mandamientos de Dios. La esposa, mira, solita se sujeta al varón, y cuando la esposa está sujeta al varón y el varón a Cristo, los hijos, ¿qué crees? Están en sujeción y lo entienden. ¿Ves el orden que Dios ha establecido? Porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando la cabeza no anda sujeta al varón, a Cristo, perdón, pues va a haber un caos, un desorden. Se va a ver, se va a manifestar. Si tus hijos no se están sujetando, es porque tal vez la sujeción del varón a Cristo no está, y por consecuencia la mujer tampoco se va a sujetar al varón. Y el resultado de esto repercute en la falta de sujeción de los hijos a los padres. Entonces, ¿ven todas las oportunidades que tenemos de hacer lo bueno? Y hoy Dios nos está dando la oportunidad, nos está instruyendo en su palabra. Primera de Pedro 3:7. Híjole, ahí viene una bien dura. Nos duele a los esposos. Responsabilidad bien grande. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Sabiamente, hermanos, significa buscar, saber,
conocimiento y especialmente de la verdad espiritual. Es decir, que yo debo buscar el conocimiento de la verdad espiritual para vivir con ella como valorándola como mujer que es coheredera de la gracia y la vida. ¿Para qué? Para que mis oraciones no tengan dificultad o inconveniente delante de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como cabezas, hermanos. Si nosotros no estamos verdaderamente atendiendo a esta responsabilidad, entonces pregúntate, ¿por qué tus oraciones no llegan respuesta? ¿En verdad las estamos amando? Así te lo digo, nos damos un tiempo. Bueno, de esta semana nos hemos dado un tiempo para sentarnos con ella y estudiar juntos la palabra de Dios. Si lo has hecho, qué bendición. Si no lo has hecho, bueno, pues déjame decirte que tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? ¿La estoy ministrando? Cuando necesita un consejo, me siento a escuchar su necesidad, porque también ellas pasan situaciones difíciles, tienen necesidad. ¿La escucho verdaderamente y le doy el consejo sabio de la palabra de Dios? Hermanos, oramos por ellas creyendo que Dios hace resplandecer su rostro sobre ellas. ¿Creemos por ellas? O nada más decimos, Señor, ahí te la encargo, ¿no? Por favor, casi como el del jueguito, ¿no? 1, 2, 3 por todos mis amigos, amén, ¿no? Pues no, esas no son oraciones, hermanos. Tenemos que estar orando por ellas, creyendo que Dios hace resplandecer su rostro sobre ellas. Que la gloria de Jehová se manifieste en ellas. ¿Y sabes cuando eso pasa? Mira, Dios las usa para estarnos también ayudándonos a tomar decisiones en la vida, que nos van guiando. ¿Crees que Dios le ayuda a ser cada día más la mujer virtuosa? ¿O nada más estás observando sus detalles, sus deficiencias? Y hasta te molestas cuando te pide algo. Ahora vámonos para el otro lado, Primera de Pedro 3:1. No se vayan a enojar, hermanas, ¿sí? Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta ¿de quién? De sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hago la pregunta, y es bueno, ¿no? No es malo hacer estas preguntas, ¿no? Estoy cumpliendo con el rol de mujer en la casa al estar atendiendo a mi esposo, a los hijos con amor, sabiendo y entendiendo que lo que hago lo hago para ¿quién? Para el Señor. ¿Oras por tu esposo creyendo que Dios le ayuda a cambiar su carácter? Es decir, que deje de ser un rinoceronte y sea que un osito charmín, ¿no? Sí, hermanos, porque somos ásperos, ¿no? La verdad, se ríen los hermanos, pero sí, la verdad nos reímos porque sabemos lo que somos, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos oran, hermanos, pidiéndole a Dios, Señor, hazme osito de peluche, ¿no? Para mi esposa, ¿no? Mira, se ríen porque... y el hermano levanta la mano, ¿no? Dice, sí. Bueno, nada más hago este aviso. Aguas, porque nos viene la prueba después saliendo de aquí, ¿eh? Abusados, ¿eh? La prueba viene en cualquier momento, ¿eh? Y si no es que ya algunos ya nos vino, ¿sí? Entonces, hermanas, oren por nosotros, los que son esposas, oren por sus esposos, ¿sí? Y crean, de verdad, yo les doy el consejo, crean
Crean que Dios nos cambia, porque es real, Dios es real, Dios nos puede cambiar nuestro corazón. Y cuando ustedes vean que estamos pasando aflicción, tribulación, enfermedades, pues oren más y denle gracias a Dios, porque ahí es donde nos está moldeando el Señor, donde está tratando nuestro corazón, para que las tratemos a ustedes como vasos frágiles, respetuosamente también, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo la fe y las obras van de la mano? Santiago no se estaba equivocando entonces al hablar, ¿verdad? Usando Dios la vida del apóstol Santiago. Regresamos a Santiago 2:19. Y fíjense lo que ahora empieza a hablar Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Lo que quiere decir Santiago es que aún los demonios confesaron el nombre de Cristo durante el ministerio de Jesús. Mateo 8:28 y 29. O sea, es tremendo. Muchos pueden decir que creen y hasta te dicen que creen en Jesús, pero sus obras, sus acciones, su fruto de santidad. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aún no había ido a la cruz y ellos ya sabían que Él era el Hijo de Dios. Creían que Él era el Hijo de Dios. Y muchos podemos estar creyendo, pero no accionando. Lucas 4:34, otro ejemplo. Diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Su conocimiento del Hijo de Dios les hizo temblar. Pero tal conocimiento, hermanos, no podía salvarlos. No. El conocimiento sin fe es inútil. Es bueno que tengamos conocimiento de la Escritura, sí, pero tenemos que poner nuestra confianza en lo que dice la Escritura. Al yo poner mi confianza en lo que dice la Escritura, voy a ser movido a la acción, a las obras. Sigue hablando Santiago, regresamos, Santiago 2:20. Mas quieres saber, fíjate cómo le llama Santiago a ese hombre, ¿sí? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Cuando Santiago utiliza la palabra vano, ¿sí?, en el original esa palabra dice es hombre necio, del griego kenos, vacío, hueco. Entonces estaría diciendo Santiago, el hombre vacío o el hombre vano, fíjense bien, es aquel que está vacío de sabiduría de lo alto y su vida es pura religión, hueca, que no produce fruto digno de arrepentimiento. Es eso, hermanos, cuando nosotros no estamos produciendo verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento, es porque tal vez estamos cayendo en el engaño de la religiosidad. Sí somos hijos de Dios nacidos de nuevo, pero no estamos exentos de caer en el engaño de la religiosidad. Es decir, que no está manifestando la santidad de Dios en su vida como en su manera de pensar, de hablar y de actuar. La manera, hermanos, de yo darme cuenta si estoy vacío, si estoy hueco, es ver si hay frutos morales de Dios en mi vida. Frutos morales de Dios en mi vida en el matrimonio, frutos morales de Dios en la familia, frutos morales de Dios en el trabajo, frutos morales de Dios en donde quiera que yo vaya. Produciendo ese fruto, estoy caminando con el Señor.
Pero si no estoy produciendo ese fruto, soy un hombre vano, hueco. Muchos dicen creer en Dios. La pregunta es, ¿obedeces a Dios? ¿Obedeces lo que está diciendo hoy su palabra? ¿Haces bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe? Si no, somos hombres vanos. Y sigue hablando Santiago, versículo 21, Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué está haciendo Santiago aquí? Fíjense bien, ¿sí? Está tomando un ejemplo del Antiguo Testamento. Va a las Escrituras, ¿para qué? Para demostrar que desde el punto de vista histórico de la fe y las obras son las dos caras de una misma moneda, hermanos. Eso es lo que está haciendo Santiago, afirmar en la fe a los creyentes. Santiago está diciendo que Abraham fue considerado justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque confió en él hasta el punto de llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Y acompáñame a Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, fíjate lo que le dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿qué era lo que más amaba a Abraham? O sea, amaba a su hijo. A lo mejor Dios ahorita no nos va a pedir a tu hijo, no te va a pedir a tu hijo, pero ¿qué estás amando? ¿Qué está quitando en tu corazón? El primer lugar que debe de tener el Señor. Yo no sé qué es lo que sea, pero tú y Dios sí lo saben, qué es lo que está quitando ese lugar. Estás destronando a Dios del lugar que tiene que estar en tu corazón. Tienes que tomarlo y entregarlo. Sigo con el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. No dijo, pues ahí voy dentro de 8 días, o lo hago el mes que viene, ¿no? No. Dice que al otro día de mañana enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, y le dijo al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, fíjate, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Lo que dijo Abraham: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué hizo? Y adoraremos. Y después, ¿qué dice? Y volveremos. No dice volveré. Abraham sabía que Dios tenía todo el poder y tiene hasta el día de hoy para que si él hubiera permitido que ese muchacho muriera, Dios lo podía levantar aún de entre los muertos, ¿sí o no? Pero Abraham seguía caminando en obediencia a lo que Dios le había dicho. Su fe puesta ahí en obediencia. Y dice: esperar aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Hermanos, esto es una clave también para nuestra vida de fe en el Señor. Adorar a Dios en medio de toda circunstancia que estemos pasando. Entregar lo que está quitando el lugar de Dios en nuestro corazón. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, ¿qué estás pasando? ¿Qué situaciones estás pasando en tu vida? Dios quiere que entreguemos nuestro corazón y Él va a proveer, hermanos, la necesidad que hay en nuestro corazón. Dios proveerá, hermanos. E iban juntos Isaac y su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas mano sobre el muchacho, ni le continúa diciendo Santiago. Versículo 25 pone otro ejemplo, fíjense. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Le está haciendo una pregunta a Santiago, retomando otro ejemplo del Antiguo Testamento. Rahab la ramera, ¿sí? Esta mujer pone su fe en el Dios de Israel y abiertamente lo confiesa ante los dos espías. Josué 2, 9 al 11. Libro de Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo ¿en dónde? En la tierra. Fíjate, esta mujer había escuchado las maravillas y las proezas del poder de Dios que estaba haciendo con su pueblo. ¿Y qué hizo? Creyó. Y era una mujer prostituta, ramera, y creyó. Si hemos puesto nuestra fe en Dios, ¿verdaderamente le confesamos ante los demás, hermanos? ¿Y estamos observando que nuestros hechos sean conforme a la palabra de Dios? Porque esa es responsabilidad de nosotros los que decimos que creemos en Jesús, ¿sí o no? Es responsabilidad tuya y mía estar cuidando nuestra salvación, que estemos caminando en la fe verdadera, porque podemos desviarnos. Yo te comentaba hace rato, o sea, es responsabilidad del pastor y mía también estarnos nosotros sujetando a otra autoridad por el bien de nosotros y por el bien de la iglesia. Y eso trae bendición, hermanos. Esta mujer creyó y le fue contado por sus obras. Sus obras manifestaron que su confianza estaba puesta en Dios. Y se vio hecho cuando ¿qué? Cuando escondió a los dos espías y pidió misericordia. ¿Y se le hizo misericordia, sí o no? Regresamos a Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. La fe que está viva, hermanos, se expresa en obras o acciones hechas en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la fe viva, la fe verdadera. ¿Ves por qué yo te decía hace rato? Somos hijos de Dios. Dios nos manda a reunirnos. ¿Qué estamos haciendo? Porque mira, la respuesta se la damos nosotros a Dios. El compromiso es cada uno de nosotros ¿con quién?
con Dios. Tu compromiso es con Dios, no con nosotros, con los hombres. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, que se vea ese amor, hermanos, manifestado aquí en la congregación. Es la oportunidad que Dios nos da para reunirnos. Somos un cuerpo vivo. La cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros del cuerpo. Ahora, si Cristo está vivo, ¿cómo tienen que estar los miembros del cuerpo? Ahora te pregunto, ¿cómo estás? Pellizca a tu hermano y le, a ver, ¿estás vivo? Sí. Hermanos, la fe y las obras forman una unidad inseparable que puede compararse a la que existe entre el alma y el cuerpo del hombre. Ambos deben estar juntos para constituir un ser viviente. Necesitamos estar juntos, ¿sí? En esa parte también, ¿sí? Que mi fe esté puesta en la palabra y que se vea reflejada con mis obras, con mis hechos. Concluimos, hermanos. La fe que está viva se manifiesta en la obediencia a la palabra de ¿quién? Y esta obediencia es movida por el amor. Si este no es el caso, la fe está muerta. No hay amor, hermanos. Si yo digo que amo a Dios, se tiene que manifestar con mi manera de vivir. La fe del corazón se manifiesta poniendo la mano en acción. Y es cierto. Es decir, que la fe verdadera ministra las necesidades, ¿sí?, que otros tienen. Eres movido por el Espíritu Santo a saber cómo está la condición de tu hermano. Y esa es la fe verdadera. La fe y las obras van juntas. Por eso Dios justifica al creyente que pone su fe en acción, en obediencia a su palabra. Así como Rahab demostró su fe en Dios, escondiendo a los espías, salvando sus vidas y enviándolos por el camino seguro, así también Dios le recompensó, ¿sí o no? ¿Qué hizo Dios a través de los espías? No le dijo, tú y tu familia quédense en ese lugar, y hasta que haya pasado todo, su fe la salvó, su fe en Dios. Por tanto, hermanos, así como el cuerpo tiene vida, así la fe verdadera se demuestra con las obras que son en obediencia a la palabra de Dios, que es viva y es que eficaz. Solo hago esta pregunta: ¿cómo está nuestra fe? Porque si hemos estado creyendo que tenemos fe, pero no se muestra en nuestra manera de vivir, yo creo que tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? Y creo que tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿no? Es necesario que nosotros vayamos a Dios y nos acerquemos, porque hasta en eso, hermanos, hasta en eso se ve, ¿no?, que tenemos que acercarnos al Señor. Si tenemos fe, nos acercamos a Él. Porque hay algunos que no se acercan, pero ¿qué está mostrando? Que no hay confianza en el Señor. Y creo que es tiempo de orar, hermanos. Vamos a orar, pónganse de pie. Hermanos, ¿me ayudan, por favor?